Hola, continuamos con el análisis del tomo 9 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, denominado Etapa Final de una Experiencia. Examinaremos el artículo Política Económica, 1945-1962, de Leopoldo Portnoy. Hoy nos metemos de lleno en un periodo que es casi un laberinto de nuestra historia económica. Son menos de 20 años, desde el final de la Segunda Guerra en el 45 hasta 1962. Sí, un periodo cortísimo. Pero que contiene casi todos los elementos que de alguna forma nos siguen hasta hoy. Industrializaciones, nacionalizaciones, crecimiento y también crisis recurrentes que parecen calcadas unas de otras. Totalmente. Y para este recorrido tenemos una guía excepcional, que es la de Leopoldo Portnoy. Él no es un observador cualquiera. Contanos un poco de él. Portnoy, que vivió entre 1919 y 1997, fue contador, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, pero sobre todo fue un analista muy agudo del desarrollo argentino. Su obra, como análisis crítico de la economía argentina, nunca se queda en la superficie, en los números. Va más al fondo. Exacto. Busca las causas profundas, las estructuras que no se ven a simple vista. Y su tesis central para todo este periodo es como mínimo provocadora. Él sostiene que más allá de los cambios de gobierno, de los discursos... Que eran opuestos, ¿eh? Totalmente. De peronistas a antiperonistas y después los desarrollistas, en el fondo nunca tuvimos un modelo económico propio, formulado racionalmente. Es una paradoja tremenda. Es que el país se industrializaba, pero nuestro destino seguía atado al sector externo, a la exportación del campo, el famoso talón de Aquiles. Tal cual. La política económica, según su visión, siempre iba a los ponchazos, digamos, reaccionando, apagando incendios con medidas de corto plazo, pero sin un mapa de navegación. ¿Sin un proyecto de país? Sin un proyecto que trascendiera al gobierno de turno. Es increíble, pero al leer esto, escrito hace tantas décadas, la primera pregunta que te surge es casi una obligación, ¿no? Sí. ¿Se ha logrado hoy consolidar un modelo de desarrollo coherente y de largo plazo? ¿O seguimos operando bajo la misma deficiencia sistemática de instrumentos de corto plazo que el autor describía? Es la gran pregunta. Queda flotando durante todo el análisis. Bueno, arranquemos por el principio, por ese clima de euforia de 1945 a 1952. Portnoy lo llama la gran ilusión. ¿Y se entiende por qué? Claro, el mundo salía de la guerra, los precios de nuestras exportaciones por las nubes, y la clase obrera por primera vez se convertía en un actor político y económico central. Debía sentirse como si el futuro estuviera al alcance de la mano. Es que esa ilusión no era solo un sentimiento. Tenía bases pero muy concretas. Miremos un dato que es brutal. La participación de los salarios en el ingreso total. A ver. En 1945 era del 45,9%. Para 1952 había saltado al 56,9%. Para que se entienda la dimensión. Estamos diciendo que de cada 100 pesos que generaba la economía, la porción que iba al bolsillo de los trabajadores pasó de menos de 46 a casi 57 pesos. En 7 años. Es una redistribución de la riqueza a una escala masiva. Es una transferencia de ingresos monumental. Y a eso súmale que el Producto Bruto por habitante creció más de un 20% entre el 45 y el 48. Había una base material muy sólida para ese optimismo. La gente lo notaba en su vida cotidiana. Bien, ¿y cómo se instrumentó esta política? ¿Cuáles fueron las grandes herramientas del modelo? Bueno, hubo 3 pilares fundamentales. El primero, supongo las nacionalizaciones. La de los ferrocarriles es la más icónica. Sin duda. La nacionalización de los servicios públicos, todo enmarcado en el primer plan quinquenal y su lema de independencia económica. ¿El segundo? El control del comercio exterior a través del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Y el tercero? La política de ingresos que mencionabas. Exacto. Aumentos salariales para motorizar el mercado interno. Detengámonos un momento en el IAPI. Se lo nombra muchísimo, pero ¿cómo funcionaba en la práctica? El IAPI era, básicamente, el único comprador de la producción del campo.
Un monopsonio. Un monopsonio estatal. El Estado le compraba los granos y la carne a los productores a un precio fijado acá y después los vendía en el mercado mundial a precios internacionales. Estaban altísimos. ¿Y la diferencia? La diferencia, que era enorme, se la quedaba el Estado para financiar justamente el desarrollo industrial y el gasto social. Era el motor financiero del modelo. Clarísimo. Ahora, Portnoy, con esa mirada crítica que lo caracteriza, empieza a desarmar estos pilares. Empecemos por las nacionalizaciones. Parecía un acto de soberanía total, pero él las llama pasivas. ¿Por qué? Porque, según él, cambiamos el título de propiedad, pero no la dependencia tecnológica. ¿Cómo sería eso? Tomemos el caso de los ferrocarriles. Pasaron a ser argentinos, ¿sí? Pero cada vez que había que renovar rieles, comprar una locomotora, cualquier repuesto, Había que comprarlo afuera. había que seguir comprándoselo a los mismos proveedores extranjeros de siempre. La capacidad de decidir qué tecnología usar, y más importante, de producirla acá, seguía estando afuera. O sea, éramos dueños del tren, pero no de la fábrica que hacía los trenes. Exacto. Y esto plantea una pregunta que sigue totalmente vigente. ¿Se ha aprendido a generar una capacidad dinámica de transformación en las empresas públicas? ¿O se sigue atrapado en el dilema de la propiedad formal frente a la dependencia técnica? Es una discusión actual. Vamos al segundo punto de Portnoy, la industria. La describe con una imagen muy fuerte, un coloso con pies de barro. Sí, es una gran imagen. Significa que se impulsó un tipo de industria muy específico, la industria liviana. Textil, alimentos, electrodomésticos. Todo lo que necesitaba ese nuevo mercado de consumo popular. Y el efecto inicial fue bueno. Dejamos de importar ropa o heladeras. El problema es que para fabricar todo eso, necesitábamos insumos que no producíamos. Claro, no importábamos el pullover, pero sí la lana procesada, los tintes, las máquinas. Precisamente. Se descuidó por completo el desarrollo de las industrias de base. La siderurgia, la petroquímica, la maquinaria pesada. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Un cambio muy peligroso en nuestra canasta de importaciones. Los bienes de consumo bajaron, pero las materias primas y los productos intermedios se dispararon. Pasaron de ser el 51% de lo que importábamos a casi el 74%. Y eso nos hacía mucho más vulnerables, imagino. Muchísimo más. No es lo mismo no poder importar un auto de lujo que no poder importar el acero para que tus fábricas funcionen. Es lo que Portnoy llama el endurecimiento del balance de pagos. Tal cual. La economía se volvió más rígida. Cualquier problema para conseguir divisas podía paralizar todo el aparato productivo. Fascinante. Y nos queda el tercer pilar, la famosa antinomia entre el campo y la industria. La narrativa clásica es que fue una batalla a muerte. Sí, el viejo modelo agroexportador contra el nuevo proyecto industrial. Pero Portnoy le pone un gran signo de interrogación a eso. Dice que si uno mira los directorios de las grandes empresas, la historia es otra. A ver. ¿Qué encontraba él en esos directorios? Encontraba que los mismos apellidos que figuraban en los directorios de la sociedad rural o de los grandes frigoríficos también aparecían en las nuevas empresas industriales. Exactamente. En la cúpula del poder económico, los intereses no estaban tan enfrentados como parecía en el discurso. Entonces, la gran batalla entre el campo y la fábrica era, en buena medida, una puesta en escena, que detrás del telón, la misma élite manejaba los hilos de ambos lados. Es la tesis fuerte de Portnoy. No hubo una ruptura de la élite económica, sino un reacomodamiento. La estructura de poder, en lo más alto, se mantuvo. Impresionante. Ahora, este modelo, con su ilusión y sus pies de barro, no duró. La crisis de 1952 fue el punto de quiebre, el momento en que todo choca contra la realidad. Fue un golpe durísimo. Se combinaron varios factores. Una sequía tremenda que hizo desplomar la producción agrícola. ¿Tenés los datos de esa caída? Sí. El índice de producción, que había estado en 123, cayó un alarmante 46. Una catástrofe. A eso súmale la caída de los precios internacionales y una necesidad cada vez mayor de importar combustibles, porque no se había invertido lo suficiente en YPF. El talón de Aquiles, el sector externo, quedó expuesto en toda su crudeza. Y la reacción del gobierno de entonces es la prueba perfecta de las contradicciones que señala Portnoy. Totalmente.
El mismo gobierno que había hecho de la independencia económica su bandera, termina pidiendo préstamos a bancos de Estados Unidos. Y no solo eso. No, y proyecta la explotación de petróleo con empresas extranjeras. Para Portnoy, esa es la prueba final de que la dependencia estructural nunca se había ido. A la primera crisis seria se volvió a las mismas recetas. A las mismas fuentes de financiamiento y tecnología que supuestamente se habían superado. Después viene el cambio de gobierno en 1955. Y, en apariencia, una demolición total del modelo anterior. Se desarma el API, se liberan precios, se devuelven los depósitos a la banca privada. Y como broche de oro, Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Parece el fin de una era y el comienzo de otra completamente opuesta. En la superficie sí, pero Portnoy, otra vez, nos invita a mirar debajo del capó. Y lo que encuentra es una continuidad subyacente. ¿Cómo puede haber continuidad si se revirtieron casi todas las políticas? Porque las políticas cambiaron, pero las estructuras de poder económico no. Las grandes firmas exportadoras, los frigoríficos, los principales bancos, eran los mismos. Los mismos que operaban en 1950 y en 1935. Exacto. Cambió la forma de intervención del Estado, que pasó de ser directa a una de inducción, con incentivos. Pero los beneficiarios de esas políticas seguían siendo, en gran medida, los mismos actores. ¿Y la consecuencia social? Inmediata. El salario real, que había sido la estrella del periodo anterior, empieza un descenso lento pero constante. Esto nos deja en la puerta de la tercera etapa. El desarrollismo de 1958 a 1962. El gobierno de Frondizi llega con un discurso de autoabastecimiento, sobre todo energético, pero al poco tiempo da un giro de 180 grados. Un giro espectacular. Un discurso presidencial de septiembre del 58 lo deja clarísimo. El nuevo dogma era atraer capitales extranjeros a cualquier costo. Se abrieron las puertas de par en par. Sin mayores restricciones. ¿Y cuál fue el efecto de esa lluvia de inversiones? Fue ambivalente. Modernizó ciertos sectores, es cierto, pero tuvo un costo altísimo. Las empresas extranjeras, con más capital y tecnología, directamente compraron o desplazaron a muchísimas empresas nacionales. Se concentraron en los sectores más nuevos y rentables. La industria automotriz, la química, la del caucho. Portnoy da unas cifras que son elocuentes. La participación de estos sectores dinámicos en las ventas de las 100 empresas más grandes pasa del 35,9% en el 57 a un 65,4% en el 66. En menos de una década. La estructura industrial del país se dio vuelta y quedó en manos extranjeras. Tal cual. Y esto trajo dos consecuencias letales a mediano plazo. La primera, una sangría de divisas constante. ¿Por qué? Por el pago de dividendos, regalías, patentes, asistencia técnica, todo se iba a las casas matrices. Y la segunda, un endeudamiento externo que se fue de las manos. ¿A qué nivel? Para 1962, la deuda externa ya era 3 veces más grande que el valor de todo lo que exportábamos en un año. Una hipoteca pesadísima. Dentro de este periodo, el autor se detiene en la política petrolera, que define como una paradoja. Es un caso de estudio increíble. Fascinante y trágico a la vez. A ver, contanos. El Estado argentino, a través de YPF, había hecho durante años el trabajo más caro y más riesgoso, la exploración. Y había tenido un éxito enorme, descubriendo reservas gigantescas. Habíamos encontrado el tesoro, por así decirlo. Habíamos encontrado el mapa y habíamos confirmado que el tesoro estaba ahí. Y justo en ese momento, cuando llegaba a la parte más fácil y rentable, que es pinchar el pozo y sacar el petróleo, se decide entregarles a tarea a empresas extranjeras. Con contratos sumamente generosos para ellas. La tragedia para Portnoy es esa renuncia a la soberanía sobre un recurso estratégico, cediendo a la parte más lucrativa del negocio después de haber asumido todo el riesgo. Exacto. Y es imposible no pensar en la actualidad. Se encuentran paralelismos entre esta paradoja histórica y la gestión actual de recursos estratégicos como el litio o el gas de vaca muerta. Es una pregunta central, la tensión entre la propiedad del recurso y las condiciones de explotación. Y la remisión de beneficios al exterior. Sigue siendo un debate clave hoy. Y no hay que olvidar la consecuencia social de este modelo. La distribución del ingreso se volvió mucho más regresiva. ¿A qué nivel? La participación de los trabajadores retrocedió a niveles similares a los de 1945. Se borró con el codo gran parte de lo que se había escrito en la década anterior. Bien, recorrimos estas 3 etapas.
Si tuvieras que resumir la conclusión final de Portnoy para todo el periodo, ¿cuál sería? Su síntesis es lapidaria. Dice que, con todos sus cambios, la economía argentina siempre funcionó como una economía de mercado, donde las raíces del sistema Nunca se tocaron. nunca se tocaron. Ni la concentración de la propiedad de la tierra, ni la concentración industrial que se fue dando después. Y que, en última instancia, fueron las grandes empresas, sobre todo las extranjeras, las que impusieron el tipo de desarrollo del país. O sea que volvemos al principio, a esa deficiencia sistemática, Exactamente, a la falta de un plan propio. exactamente. La imagen que usa es la de un barco. Un barco que puede cambiar de capitán, que puede pintar la cubierta de distintos colores, pero que sigue arrastrando un ancla pesadísima que le impide cambiar de rumbo de verdad. Y esa ancla es la estructura de dependencia. La dependencia económica y la falta de un proyecto de navegación propio. Portnoy nos muestra un ciclo de ilusiones, crisis y reacomodamientos. Y esto nos deja con una reflexión final, casi inevitable. Si la estructura de fondo no se modifica, están las crisis económicas argentinas condenadas a ser una repetición de la misma historia, solo que con distintos protagonistas y tecnologías. Para profundizar en nuestro archivo histórico y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde hace 22 años. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.